No es lo mismo decir o, que es el conector esto o aquello, eso va sin H, o de exclamación, o, que ahí sí va la H al final. Entonces es para eso la H. O para distinguir algunas formas del verbo habere, que el verbo haber es el verbo tener, entonces si está al inicio es porque está haciendo uso, se está haciendo uso del verbo tener, ¿sí? Entonces para eso está la H. Si digo, por ejemplo, io ho fame, estoy diciendo yo tengo hambre, y ese o va con H, porque si no tuviera la H ya no sería el verbo. ¿Sí? Y ahí está de vuelta lo que les dije al principio, que todas las letras, todas las consonantes del alfabeto italiano se pueden redoblar, para que tengan ese sonido más italiano, porque más exagerado, ¿sí? Entonces, menos la Q, ¿sí? Que cuando se redobla la Q, van a ver una C de casa con una Q, como por ejemplo la palabra aqua, ¿sí? Que es agua, y se escribe con C de casa la primera y con Q la segunda. Aqua. Y es la única excepción, eccezione, es la palabra socuadro, que se escribe con doppia Q, y que es la única palabra que existe con doble Q. Que no se usa porque es una palabra que ya quedó arcaica, que quedó vieja, digamos, como una manera de decir que está torcido, ¿sí? Eso cuadro. Bueno, ahora vamos a los sonidos particularmente. ¿Cómo van hasta acá? Bien, profe. Bien. No estoy aburrida, ¿no? Porque a veces este tema en particular, ¿sí? Los idiomas son lindos cuando se los aprenden con entusiasmo, cuando uno tiene una motivación especial y lo hace de manera menos rigurosa, digamos, ¿sí? No tan esquematizada. Entonces yo trato de que aprendan intercambiando entre ustedes, que aprendan escuchando música, con canciones, pero eso se me complica de esta manera, así que por eso yo les voy a ir dando otras tareitas aparte, ¿sí? Ahora cuando termine acá la clasecita, les voy a compartir otro link para que escuchen una canción, ¿sí? Continuando, lo que tienen que prestar atención es la letra C de casa, ¿sí? La letra chi en italiano. ¿Por qué? Porque la C va a tener, como en español, dos sonidos, ¿sí? En español, con la A y con la O, produce un sonido duro, que es K y KO, ¿sí? Y con la U, K, KO, Q, ¿sí? Pero cuando está con la E y con la I, en español produce un sonido dulce o palatale, se produce en el paladar, y es C o Si. ¿Está? Ahora, en italiano, esos que suena a C o Si, un sonido dulce, va a sonar che y chi. Entonces, ese es uno de los errores que siempre cometen los alumnos cuando pronuncian y tienen que leer algo que está escrito con C, CE o CI en italiano. No se pronuncia C o Si, sino que se pronuncia che o chi. Por ejemplo, ustedes tienen ahí, dice sonido, suono gutturale, porque esto es la gola, la garganta. Entonces, si es gutturale, se produce acá y es un sonido áspero. Entonces es K, Ko, Ku, como les dije. En cambio, si ustedes tienen el sonido palatale, que se produce en el paladar, es un sonido suave. Se, si es che, chi. Por lo tanto, si ustedes tienen la palabra chipolla, cento, es así como lo tienen que pronunciar. ¿Sí? No puedo decir cipolla ni cento, es chipolla. ¿Está? Y ahí arriba dice Kakoku, y se van a dar cuenta que si yo le pongo una H en el medio de la E o la I, si ustedes tienen la C de casa y la E, suena che. Pero si yo en el medio de esa C
de casa y la E le pongo una H, ahí ya le cambié el sonido. Para eso era la H, para cambiarle el sonido. Entonces, en lugar de ser che, va a ser que. Si ustedes tienen en italiano una palabra que se escribe C-H-E, suena que. C-H-I suena qui. Entonces, la palabra que está escrita entre paréntesis ahí es chiave, que es llave, chiave, forchetta, que es tenedor. Estudiar el idioma cualquiera es muy rico para el cerebro, porque trabaja de una manera que ustedes no se imaginan y hacemos trabajar esta parte, la parte derecha, ¿sí? Porque es toda la parte de la creatividad. Porque yo cuando les dije forqueta, a ustedes se le viene, yo le dije tenedor y viene como que fuera masculino. Entonces, ya no es que es una palabra solamente diferente, sino que cambia el género. ¿Sí? En italiano, muchas palabras cambian como el género. Entonces, ahí después cuando entremos a ver los artículos, a veces nos cuesta un poco utilizar los artículos porque pensamos en español, no pensamos en italiano. Y ustedes ahora en la clase de italiano se tienen que sacar el chip español y poner el chip italiano, ¿sí? Que cuesta eso, un poquito de ejercicio. Entonces, a ver, alguien que habilite el micrófono ahí y me diga cómo se pronuncia la C con la E, cómo suena, y la C con la I. Yo, profe. Bueno, Juliana. Sí. ¿Cuál sería entonces de la C con la E? ¿O la CH? Sí, la C con la Sería che. Muy bien. Y si le pusiera una H a la C con la E y estuviera C, H, E, ¿Sería qué? ¿qué? Entonces la pregunta, por ejemplo, en italiano, ¿qué nombre hay? ¿Qué nombre tienes? ¿Qué cosa c'è? ¿Qué hay ahí? Se escribe C-H-E. Entonces no se escribe con Q, se escribe C-H-E. ¿Está? Bueno, ahora, eso es con respecto a la G, a la C de casa. Después está la otra letra que es la G, la G, ¿sí? La G es la G de gato. Ustedes van a tener también ahí dos tipos de pronunciación. Gago, ¿sí? Sonido guturale, sonido duro. Y si lo tienen con un sonido palatale, un sonido suave, va a ser ya, yo, yu, ye, yi. ¿Sí? Recuerden que esa GE o GI suena como nuestra Y. ¿Sí? Entonces, va a ser, ahí tienen el sonido palatale de la Y, ya, yo, yu. Y las palabras valigia, giornale, giubbotto, gelato, girafa. ¿Sí? Entonces, valilla no es valigia, como en español, sino valigia. No es giornale, es giornale, giubbotto, gelato, girafa. ¿Qué estoy diciendo ahí? Valilla, valija, giornale es periódico, diario, giubbotto es campera, gelato, helado, girafa, jirafa. ¿Sí? Y cuando tienen con la A, la O y la U, es duro. Ga, go, gu, igual que en español. Y atención, cuando viene la H en el medio de la E o en el medio de la I con la G, G, H, E, G, H, I, ya cambia el sonido. Ya no es Y ni Y. Es G y Gui. Sería como si fuera una U ahí, si tuviera una U en español. ¿Está?
Entonces, por eso, en el sonido gutural ustedes van a tener gagugú, ge y gui, porque es el mismo sonido duro, ¿sí? Y tienen la palabra mugueto y Irlanda. Entonces, eso suena como ge o gui. ¿Está? Voy a hacer una fotito acá antes de que se me vaya. Bien. Ahí hay una aclaración con la G. Cuando viene la U, ¿sí? Cuando viene la U, después de la G, viene la U y después de la U una vocal. Por ejemplo, la letra E o la letra I. We, we. Eso se pronuncia siempre la U. No es como en español. ¿Está? Por lo tanto, la palabra guerra se escribe igual que en español, pero la pronunciación es diferente. Va a ser guerra. Igual que huida, que en español yo leería esto guida, en italiano es guida. Guida es guía o maneja. ¿Está? Bueno, después viene la letra Q, ¿sí? Una consulta. Sí, Mauro. GHI se pronunciaría igual que GUI. CHE es que y CHI es qui. G. Ah. GHI y GUI. No. GUI es wi. Wi. Y GHI es gui. ¿Está? Sí, ¿Se sintió la diferencia? Bueno. Voy a tener que mandar otra invitación ahora porque no me va a alcanzar el tiempo. Yo le quería hacer un dictado a ustedes, que yo les diga algunas palabras y ustedes las escriben a ver cómo sale. ¿Sí? A ver cómo sale. Bueno, la Q se pronuncia, siempre que ustedes escuchen una palabra que empiece cua, cue, cui, cuo, en italiano no se escribe con C de casa, se escribe con Q. Por ejemplo, cuaderno, con Q. Cuadro, con Q. Questo, con Q. Quindi, con Q. 4, con Q. 15, con Q. ¿Sí? Qua, que, qui, quo, Q, siempre con Q. No con C de casa. Salvo las excepciones. Esas palabritas que están ahí. Cuore, que es corazón, se escribe con C de casa. Scuola, scuola, escuela. Cuoio, escuero. Cuoco, cocinero. Innocuo, individuo. Y riscuotere, que tienen ese sonido quo, se escriben con C de casa, son las excepciones. El resto siempre con Q. ¿Está? Y para finalizar, los sonidos de la S y de la Z. ¿Sí? Los sonidos de la S y de la Z. De la S, lo que tienen que tener especial atención es que cuando la S está en el medio de dos vocales, esa S no va a sonar como en español, sino que la voy a tener que reforzar y se va a sentir un zzz, ¿sí? Como electricidad en la punta de la lengua con el paladar. Ese es el sonido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que dice suono sonoro, perdón, ¿sí? Con la S. Sonoro quiere decir que voy a tener que reforzar y hacer ese sonido zzz, ¿sí? Por ejemplo, rosa, chiesa, viso, no digo viso, chiesa, rosa, digo rosa, viso, chiesa. Es lo que más cuesta, porque nosotros ese sonido no lo hacemos, ¿sí? Y si ustedes ven una película, escuchan alguna película, van a escuchar, o una música, quise decir, van a escuchar ese zzz,
solo si es una S y está en el medio de dos vocales. O sea, S intervocálica, va a ser ese sonido Z. ¿Está? Ahora, si es doble S y está en el medio de dos vocales, no pasa nada. Suena igual que en español. Ahí dice sueno sordo, pero no es que no la voy a pronunciar, sino que va a pronunciarse igual que en español. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen la palabra, a ver, oso, ¿sí? Que se escribe con doble S, no voy a decir oso, digo oso. Si ustedes tienen la palabra casa, con doble S, es casa. Ahora, si ustedes tienen la palabra casa, con con una S, si yo le digo casa, se escribe con doble S. Y si yo le digo casa, za, ahí es una S. Y hay diferencia. Casa, con una S, es la vivienda. Y casa, con doble S, es cazar, la acción de cazar. ¿Se dan cuenta que la pronunciación es importante? Y cuando está al inicio de una palabra, suena igual que en español, como en español. Sedia, sole, ¿sí? Igual. ¿Alguna consulta, alguna duda acá? No. Bueno, buenísimo. Viene todo lindo. Bueno. Y la Z en italiano va a ser como una TS. ¿Sí? Ustedes recuerden la palabra más clásica, pizza. ¿Sí? Es pizza. ¿Sí? Y ahí tienen varias, mazzo, pozzo, frazione, iniziale, quoziente, azalea. Practiquen esto. ¿Sí? Ahí está separada y dice suono sordo, porque en realidad es como un sonido menos, cuando está doble no la refuerzo tanto, pero es como inadvertido eso. ¿Sí? Ustedes siempre que tengan doble Z o Z sola es como una TS. ¿Sí? Iniziale, quoziente, ¿sí? Frazione. Y para lo último, son esos grupos de consonantes, es decir, cuando se juntan dos consonantes van a producir un sonido igual al español, pero no existe la letra. Por ejemplo, la letra ñ en italiano no estaba en el alfabeto, pero sin embargo el sonido sí existe. Entonces, la letra G de gato con la N van a producir el sonido de nuestra ñ, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una palabra que tenga la GN, yo la voy a pronunciar como si fuera una ñ. Por ejemplo, ña, ñe, ñi, ño, ñu, que es nane, que ven ahí en negrito, GN, A, GN, E, y así sucesivamente. Y la palabra montaña, raño, ¿sí? Porque la GN suena una ñ. Y GL es la unión de esas dos consonantes que van a producir un sonido que nosotros no tenemos en español, pero que más o menos es reemplazado por nuestra elle chaqueña, ¿sí? No la elle porteña. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la palabra como está ahí, a ver si alguno se anima a leer esas dos palabras que están con la GL, que están entre paréntesis, a ver cómo leerían si esa GLI suena una li, li. Mauro, ¿te animás? Ya que hablaste, que preguntaste.
Sería il giglio. Giglio, benissimo. Giglio. ¿Y la otra? La foglia. Foglia, benissimo. Que no es foglia ni giglio, es giglio. Lo hiciste muy bien. Il giglio es el clavel, es una flor, y la foglia es la hoja del árbol. Porque esto no es una foglia, es una carta, el papel. Bien, entonces, y por último, para terminar, el último grupo de consonantes es la SC. ¿Sí? Cuando se junta la S de sol con la C de casa, forman un sonido solo con la E y con la I. Si después de la SC viene E o I, van a producir el sonido she, shi, que no es ye, yi, es como si fuera esa SHE de inglés, los que tuvieron, sí, es ese sonido. She, shi. Por lo tanto, va a ser peche. Si yo digo peche, es S-C-E. Y shimia, shimia es mona, simia. O sha, sho, shu, shabola, asciugamano. Entonces, tareita para ustedes es poder repasar esto, porque cuando ustedes vuelvan a la hojita y tengan que leer esas palabras, ahí capaz que le aparezcan las dudas, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, ahí aclararíamos esas dudas que ustedes tienen, ¿está? Me estoy maravillando porque me excedí y esto no se me cortó. Ojalá que pueda seguir un poco más. Bueno, entonces, el alfabeto italiano è importante, ¿por qué? Perché io imparando la fonetica di come funziona l'unione delle consonanti con le vocali o i gruppi di consonanti, io posso leggere qualsiasi cosa in italiano. ¿Está? Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan esta partecita. Ahora, la parte, digamos, de vocabulario sería importante ir continuando con el libro. Ese libro se llama Insieme, ¿sí? Yo no trabajo con un solo libro, trabajo con varios a la vez, por eso no les hago fotocopia de uno solo, es muy costosa ahora la fotocopia, entonces les voy a ir pasando así los archivos que vamos a ir necesitando. Entonces, en la unidad 1, ustedes tienen esta otra parte, ¿sí? Que eso sería re lindo que lo pudieran utilizar. Ahí volvemos de vuelta, ¿sí? Al alfabeto italiano, entonces ustedes tienen un cuadro con todas las letras y las vocales del alfabeto italiano, sería bueno que las puedan ir leyendo así, si se lo pueden aprender de memoria, sería fantástico. A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, todas el alfabeto italiano, y después le vocali, las vocales, las mismas, A, E, I, O, U, que no tienen mayor inconveniente, le lettere straniere, las letras que son extranjeras, que no pertenecen al alfabeto italiano, y ahí tienen I lunga, K, W, X, Y, Y. Y se puede decir Y o Y, que es lo que vimos recién en el apuntecito ese que yo les simplifiqué, ¿sí? Bueno, después tienen le consonanti, y tienen todas las consonantes, cómo sería en palabras poder pronunciar, ¿no es cierto? Bar, domani, foto, latte, mare, sole, pane, telefono, via, ristorante, notte, zucchero, ¿sí? Que sería cómo funcionan igual que en español.
Yo esas letras ni las puse en el apunte que les di porque suenan igual que en español. Solamente hice con aquellas que tienen diferencia, ¿sí? Después, más abajo, tienen una lista, ¿sí? De la C de casa, por ejemplo. Casa, ahí sí pronuncio casa, porque es una S en el medio de dos vocales, ¿sí? Chiesa, chiesa. Banche, questura, hotel, famiglia, gas, ghiaccio. ¿Ves ahí, Mauro? G-H-I, ghiaccio. Suena. Spaghetti, spaghetti. Hay, o hay, signore, ciao, cena, a, pesce, giorno, gente, anno y uscita.